a todos, yo soy Nelly Cuadros y esto es Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe, en apoyo y producción de la Coordinadora Republicana. El día de hoy tenemos una muy interesante invitada. Ella es Norma Barúa, doctora en literatura, historia y español. Además, tiene un máster y doctorado en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad de San Marcos. Varios diplomados en educación universitaria en el PAD Piura. Norma, un honor tenerte acá. Nos ha convocado un tema que ha estado pasando muy desapercibido, pero creemos que es fundamental debatirlo, conversarlo y comunicarlo a la gente. Sí. Estos últimos años hay una suerte de incursión, no solamente en las instituciones del Estado, de este denominado lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, en nuestro entendimiento que hemos investigado un poco, es una de las matices o variantes de la ideología de género, porque quienes lo promueven sustentan que el lenguaje es una herramienta de opresión, ¿no? Y de discriminación. Por eso ellos proponen el lenguaje neutro, poner todes o en lugar del todos, cambiarlo por la simbología del arroba, o en lugar de las personas poner les. Y hemos tenido anécdotas muy curiosas, como de la señora María Couto, que es una actriz muy reconocida en el Perú, donde dio un mensaje casualmente que en los colegios y en las escuelas los niños tendrían que utilizar los artículos, los pronombres inclusivos, con este lenguaje inclusivo. Y ella ha tenido la suerte de ser ganadora y beneficiaria de un presupuesto del Ministerio de Cultura para su cortometraje La Munda es Nuestra. Y por supuesto el cargamontón en las redes sociales ha sido muy fuerte, porque nuestro país es un país que tiene cultura de valores, cultura de familia, cultura de fe, y de alguna forma es un país con cultura conservadora, y la ideología de género pues ha venido insertándose desde todos los espacios, académico, político muy fuertemente, por supuesto. Yo lo he vivido cuando estuve en el Congreso. Hicimos varios proyectos de ley para evitar este lenguaje inclusivo que distorsiona, sobre todo en un campo muy, muy importante, que es la escuela, a nuestra niñez. Como si en los colegios nos enseñan literatura, nos enseñan lingüística, nos enseñan español, y además es una suerte de filtro para poder ingresar a las universidades. Con esta mezcla de lenguaje inclusivo, ¿cómo van a estudiar nuestros niños de esta forma? Si en los medios de comunicación, si en las instituciones del Estado van obligando, porque hay resoluciones con carácter de obligatoriedad, a obedecer y a implementar el lenguaje inclusivo. ¿Qué hay detrás de toda esta corriente? De todo esto? Mira, la cuestión aquí es la supresión de los valores en los que se basa nuestra identidad peruana. Yo no me quedo en el hecho de que porque hablamos español solamente somos occidentales. No, nuestra cultura viene de mucho más en el tiempo anterior a los españoles, en donde los habitantes de acá del país, los oriundos habitantes del país, ya tenían un concepto conservador, ¿no? Entonces, al fusionarse con la cultura occidental a través de España, se fusionan también esos valores que están incluidos en el lenguaje. El lenguaje lo que hace es
transforma la realidad que nosotros vemos, ¿no? La asumimos, la percibimos, y es a través del lenguaje que nosotros vamos a proyectar lo que somos, ¿no? Y cómo interactuamos entre nosotros. De manera que cuando se pervierte el lenguaje, lo que se está pervirtiendo es la forma de pensar. No es solamente el hecho de formal de cambiar una letra por otra, ¿no? Sino que estamos cambiando nuestra percepción del mundo. El castellano es un idioma muy rico, ¿no? El español en general, ¿no? El español es un idioma muy rico, es un lenguaje de prestigio. Nosotros tenemos el privilegio de hablar una lengua que tiene en su haber 11 premios Nobel de literatura. No hay ninguna otra lengua en el mundo que tenga ese destaque, ¿no? Entonces, utilizar el idioma español o cualquier idioma por el cual se quieren incorporar a esta gente es manipular la mentalidad, manipular la forma en que la persona está percibiendo el mundo. Y eso, por ejemplo, los franceses acaban de prohibir el uso del lenguaje inclusivo porque hace muy difícil el aprendizaje del idioma francés. Y yo podría decir lo mismo con el aprendizaje del idioma español. Yo soy profesora universitaria y yo he trabajado con alumnos en San Marcos que vienen de todos los rincones del país. De todos los rincones del país y de todos los sistemas educativos, ¿no? Porque tanto nacional como privado, ¿no? ¿No? Entonces, estatal o privado. Hay una pobreza enorme en el manejo del idioma, ya sin el lenguaje inclusivo. Sin el lenguaje inclusivo. Entonces, colocar esta armazón o esta ideología a través del lenguaje va en detrimento de lo que el alumno debe expresar. No saben escribir, no saben leer. La lectura y la escritura son dos códigos distintos, ¿no? Y eso se tiene que aprender, eso lo tenemos que aprender. El hablar un idioma, eso lo aprendemos desde que nacemos, ¿no? Eso no hay problema, tú adquieres el lenguaje en tu hogar, cualquiera que sea, quechua, español, inglés, francés, lo que quieras, ¿no? Lo aprendes tú en tu entorno, ¿no? Y en tu entorno, a través del lenguaje, vas adquiriendo los usos y costumbres, porque el lenguaje lleva consigo esa carga. No es solamente el hecho de hablar y comunicarnos, no, ya hay toda una carga connotativa. Entonces, ¿qué sucede cuando se adultera el lenguaje? Estamos adulterando la forma del pensamiento. ¿No? Hay una teoría, ¿no? La de Sapir-Whorf, que habla sobre que el lenguaje no modifica, sino construye la forma de pensar, ¿no? Y lo que es la persona, ¿no? Construye a la persona. Ahora, es muy debatible esa teoría, en algunos casos ya inclusive han modificado, pero en general, si nos ponemos a ver, es cierto, el lenguaje hasta cierto punto nos modela. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo te digo mes morado, ¿tú qué me contestas? El Señor de los Milagros, la cultura de unidad en la fe cristiana, la identidad de todo un pueblo, la historia de un pueblo, tiene mucha significación. ¿Te viene a la cabeza turrón, por ejemplo? Por supuesto.
la ¿no? familia, el compartir. El torrón de Doña Pepa, ¿no? Las fiestas taurinas, la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Y todo lo que está incluido dentro de lo que tú conoces como el mes morado. Así es. ¿No? Pero si yo le digo mes morado a una persona en Costa Rica o en Colombia o en donde sea que hable en español, me van a quedar mirando y me van a decir, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué me quieres decir? Necesitas estar dentro de la cultura para poder entender qué te estoy diciendo con mes morado. Tú me has dicho perfectamente porque estás aquí, en este medio. Y eso nos identifica a ti y a mí como peruanos. Si estamos manipulando, tergiversando el lenguaje, la identidad que tenemos se va perdiendo. Es decir, Norma, esta corriente ideológica del lenguaje inclusivo, que para mí y para muchos es una variante de la ideología de género, que busca supuestamente la no discriminación de género a través del lenguaje, poniéndonos a todos los ciudadanos en una condición de neutralidad, ¿no? De neutralidad sexista, que ellos lo llaman. Sí. Pero que además ya se viene formalizando como una cosa irrelevante, no tan importante en las instituciones públicas, y eso por supuesto va a pasar a las universidades y a los colegios, y a las escuelas, a nuestros niños, que es lo más grave. Pero el trasfondo del asunto y lo que queremos poner en alerta a todos los ciudadanos es que detrás de esta corriente hay el debilitamiento del tejido de valores que nos une en una cultura y en una sociedad, porque el lenguaje es la herramienta de comunicación de lo que somos, de nuestra historia, de nuestra identidad cultural, de nuestro pasado, y por supuesto desde el lenguaje cómo nos queremos proyectar hacia el futuro. Ese es el trasfondo del asunto. Pareciera una cosa que no es importante, pero por supuesto que lo es. Lo es. Mira, hay mucha gente que por una visión errada acepta este lenguaje inclusivo por un sentimiento, por un sentimentalismo, más que nada, ¿no? Entonces dicen, ay, pobrecitos. Esa es la ideología de la victimización, ¿no? Entonces hay que decir, supuestamente para incluir a toda la comunidad LGTB, porque es el planteamiento de los promotores del lenguaje inclusivo no se refiere a todo tipo de discriminación por raza, condición económica, social, origen racial, nada. Se va exclusivamente a la discriminación por género. Así es. Entonces, y ojo, tú estás utilizando, fíjate, el concepto género, que eso no debería ser sexo. Por supuesto. Porque género es un término de la gramática, ¿no? Tú sabes que tenemos los 3 artículos, ¿no? Femenino, masculino, neutral, ¿no? Entonces, esta gente ha tomado el género neutro y lo ha utilizado como el peldaño para poder construir este lenguaje inclusivo, ¿no? Ahora, esto es una imposición de afuera. Esto no ha salido del pueblo. No es de nuestra cultura peruana. No pertenece a nuestra cultura, ¿no? No pertenece en ninguna cultura en realidad. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo que hace es refleja la percepción que tenemos nosotros del mundo. Mira, hay pueblos en inuits, ahora ya no se les dice esquimales, sino se les dice inuits, ¿no? Que tienen algo así como 14 vocablos para decir la palabra nieve, ¿no? Nosotros decimos nieve y ya nos imaginamos este elemento que cae del cielo, que es agua congelada y se pone en el suelo, ¿no? Y que se ve muy bonito, pero que es muy frío. Okay. Bueno, en este pueblo no solamente se categoriza la palabra nieve, sino se categoriza también qué tipo de nieve.
si es liviana, si es compacta, si es quebradiza, si es hielo. Tienen diferentes formas de decir la palabra nieve porque lo que están haciendo es comunicando a la persona que recibe el mensaje que tenga cuidado, que en esa zona hay este tipo de nieve, ¿no? Y la persona que recibe el mensaje lo va a decodificar y se va a dar cuenta de cómo es que tiene que hacer el comportamiento para poder pasar por ese lugar, porque hay ese tipo de nieve, ¿no? Entonces, para nosotros, el vocablo es nieve y ya ponemos el universo nieve, la connotación nieve en un solo plano. Esta gente lo tiene en 14 diferentes categorías, ¿no? Así es como se hace. El lenguaje lo que está haciendo es reconstruyendo el mundo en que vivimos con los valores y las virtudes y las circunstancias que nos rodean. Si pervertimos el lenguaje, estamos pervirtiendo esa percepción. Y eso es lo que se quiere enseñar a los niños ahora, como que se los está poniendo. Entonces realmente es muy difícil. Si ya de por sí el lenguaje castellano que enseñamos en el país es deficiente, vamos a incluir un elemento más en donde se va a retrasar la adquisición del idioma, que es un idioma que en general la sociedad necesita manejar con cuidado y con mucha propiedad, porque de esa manera podemos entendernos mejor. Cuanto más vocabulario, mejor. Pero yo me encuentro, por ejemplo, con alumnos en la universidad que hablo lo que te estoy diciendo en este momento y se quedan mirándome: profesora, ¿qué significa esta palabra? ¿No? Y entonces tengo que volver a la escuela y tener la paciencia de explicarles qué es lo que estoy diciendo. Así es. O tratar de hablar en su idioma. El idioma de la juventud, porque así es. Nosotros tenemos etapas de lenguaje. La etapa de la niñez, cuando recién vas adquiriendo el lenguaje, que está ahora, mi nieta está así, ¿no? Linda ella. Luego tenemos la etapa de la juventud, que tiene otra forma de pensar, otra forma de hablar. Códigos. Sí. En mi época, y lo digo ya porque tengo mis años, ¿no? Decir la palabra netazo era lo máximo, ¿no? Claro. La fiesta estuvo netaza, ¿no? Si yo le digo esto ahora, los chicos me van a quedar mirando y me van a decir: ¿qué es lo que quiere decir con eso? ¿No? Pero los que son de mi generación van a darse cuenta, se van a enterar qué es lo que yo quiero decir, ¿no? Por supuesto. Esa es otra cosa que también es importante. El idioma evoluciona, es vivo, ¿no? Evoluciona. Y lo que han hecho con este lenguaje inclusivo es no prostituido, no me gusta decir la palabra prostituido, pero lo han tergiversado, como ya he dicho antes, para distorsionar. Claro, para llevar a cabo la agenda que tienen. Exacto. ¿Y cuál es la agenda? La agenda es confundir. Cuando la gente no se sabe... Destruir los lazos de la cultura. Así es, cuando la gente no se sabe comunicar bien, entonces comienza la confusión. Es ahí el trasfondo del asunto, claro. Norma. En una realidad peruana donde la educación está en una situación de crisis, sí, donde, total, tú lo has dicho, el lenguaje es la herramienta esencial de la comunicación. Por supuesto. Se comunica de distintas formas, sí, pero el lenguaje es la forma esencial. Sí. En una realidad peruana donde, sí, los chicos no leen. No leen, primero porque no hay que leer, no hay materiales de estudio. Segundo, los pocos materiales de estudio están contaminados con ideología de género, así como es. Ya lo descubrí cuando en el Congreso, cuando muchos textos escolares contenían frases, sí, textos explícitos, sí, de calibre sexual, sí, para los niños de 10, sí, 12 años. Sí. Y segundo, donde nuestros niños no tienen toda el espacio para poder aprender
y desarrollarse en comunicación. Muchos de nuestros niños, sobre todo al interior del país, tienen tanta dificultad de hablar, no tienen las cualidades de la oratoria. La comunicación es un ejercicio que evoluciona la mente, el cerebro y el conocimiento de nuestros niños. Es decir, donde la realidad de la lectura, que todo esto es todo un proceso, ¿no? Los libros, la tecnología, la infraestructura, profesores capacitados, donde ya lo poco que tenemos es tan carente, tan escaso. Priorizar esta agenda del lenguaje inclusivo, priorizar la agenda de la ideología de género, cuánto daño le hace a nuestros niños y a dónde vamos a llegar. Por eso la idea desde Rescatemos Valores es primero conversar, poner de conocimiento a los padres de familia lo que está sucediendo, que pareciera una cosa que no tiene importancia, no tiene relevancia, ¿no? Pero que tiene una connotación muy poderosa. Muy poderosa, porque este lenguaje inclusivo va al fondo de los valores de la familia y la sociedad, porque el lenguaje inclusivo se sustenta en que el lenguaje es una herramienta de opresión. Así es. Entonces, como herramienta de opresión, tenemos que adoptar de manera obligatoria desde el Estado este tipo de lenguaje, que ya con las herramientas de la educación tan precarias que tenemos encima, ponerles este componente ideológico va a ser tan complicado. Y no solamente eso, mira, el señor Bellido, ¿no?, ha puesto, se podría decir, el cascabel al gato cuando habla en quechua, ¿no? Que dicho sea de paso, cuando yo le escucho hablar en quechua, me da una envidia enorme. Yo quisiera hablar quechua, me hubiera gustado aprender a hablar quechua. Hablo muy bien el inglés, pero no el quechua, ¿no? No conozco más que algunas palabras. Si nosotros vamos a cambiar la segunda lengua, porque no es la primera lengua, sino la segunda lengua de estudiantes de la región andina, es peor. No aprenden su lengua materna, el quechua, pero no tienen la base gramatical. Lo utilizan porque ese es el lenguaje, la herranta de comunicación básica diaria de esa área, porque además, Norma, en el quechua existen muchas variantes. Ñuqa parlani eruna sininchista ayacucho apurima llaqtamanta chaymantaqa yachani ari tú si hablas quechua que eruna sininchista llaqtamantapas. Entonces el quechua tiene muchas variantes y si es una herramienta de comunicación de una cultura más regional. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El español unifica. El español unifica porque esa es la lengua franca del país. Así es. Porque se pueden comunicar gente de la costa, gente de la sierra, gente de la selva. Mal o bien, se está comunicando. Con mayor razón, si queremos tener un cambio, un intercambio con el resto del mundo. Porque el español, después del inglés, es el idioma más hablado. Si lo hablamos mal, nos vamos a quedar en una isla, ¿no? Entonces ese es el punto. Y a los padres de familia les digo, por favor, ustedes enseñen a sus niños a leer, a escribir. Empiecen ustedes mismos a leer y a escribir. Crean en los niños, impulsen la lectura. Pónganles Harry Potter en castellano, por favor. Harry Potter es una novela muy simpática que les va a ayudar a aprender, a leer, a disfrutar de la lectura, y con eso van a adquirir mayor vocabulario. El lenguaje no tiene por qué ser difícil de aprender. Así es. No tiene por qué ser difícil, porque es una herramienta que la usamos todo el tiempo. Por supuesto, ¿no? Norma. Entonces, muchísimas gracias por haberte tenido acá. Esperamos compartir otro momento más contigo. Solamente desde Rescatemos Valores queremos decirle a todos los padres de familia y a los ciudadanos en general que estemos alertas y tengamos cuidado con esta corriente de ideología de género en su variante lenguaje inclusivo, porque la comunicación es la herramienta esencial de una sociedad donde transmitimos los valores, la historia y, por supuesto,
nos proyectamos a forjar una sociedad unida y optimista. Exacto. Y si destruimos el lenguaje, destruimos esa herramienta de comunicación. Entonces, muchísimas gracias. Yo soy Nelly Cuadros. Esto fue Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en apoyo y coordinación de la Coordinadora Republicana. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.